El principal problema cuando estás haciendo déficit calórico es el hambre. Y el día de hoy te voy a explicar que el hambre se puede entrenar. Y además te voy a decir cómo hacerlo. Hola, ¿cómo están? Los saluda Fernando de FitFitnessEC.com. Y como les decía, el problema con el déficit calórico no es tanto crearlo, sino más bien mantenerlo cuando el hambre se presenta. Si tu déficit calórico es muy agresivo y tu plan de alimentación no está bien diseñado o estructurado, vas a tener problemas para contrarrestar el hambre. Entendiendo que el hambre es esta desesperación por comer. Quiero aclarar una cosa importante antes de avanzar. Cuando estás en déficit calórico es normal que puedas sentir algo de hambre en ciertos momentos. Lo que no es normal es que el hambre se vuelva incontrolable y que solo pienses en comer más y más y más. Porque simplemente cuando uno piensa de esa manera, en algún momento la voluntad termina y vas a romper tu plan de alimentación. Créeme, no importa cuánta voluntad crees que tienes, el hambre va a ganarle a esta voluntad eventualmente si no logras tener herramientas y estrategias para poder contrarrestar esta hambre. Entonces, volviendo al tema, ¿el hambre se puede entrenar? Pues por supuesto que sí. Ahora, es muy importante que entiendas que nuestro cuerpo responde a los estímulos que le damos. Y cuando tú le pones comida en la boca, manda un estímulo que hace que se activen un montón de funciones físicas porque se prepara para digerir los alimentos. Cuando esto sucede, se va haciendo habitual para el cuerpo a ciertas horas sentir este estímulo. Y este estímulo es lo que luego conocemos como el hambre cuando llega a cierta hora a la que estás acostumbrado a comer. Por esto digo que es importante entender que el hambre se puede entrenar. Mientras más comidas tengas en el día, más hambre te va a dar. No significa que esto sea malo, siempre y cuando tu plan de alimentación esté bien diseñado y estés conforme con esta sensación de que tienes que comer cada cierto tiempo. Ahora, lo importante es esto. Cuando estás en déficit calórico, cuando tienes muchísimas comidas en el día, el problema es que son comidas pequeñas porque son varias y para alcanzar estas calorías que necesitas para estar en déficit calórico, el problema que encuentras es que a veces no te llenas. Porque recuerda, no es lo mismo tener 5 comidas al día cuando estás en volumen o cuando estás en mantenimiento que cuando estás en déficit calórico. Es aquí cuando viene la parte importante en la que tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo quiero comer? Porque si tú deseas seguir comiendo tus 5 comidas, lo más recomendable que tienes que hacer es aumentar los ingredientes que tengan pocas calorías pero mucho volumen. En este caso, por supuesto, los vegetales o las frutas bajas en calorías. Pero es importante que tengas estas herramientas para que no sientas hambre. Ahora, ¿cómo entreno el hambre? Esto es sumamente importante. Recuerda que si estás acostumbrado a tener 5 comidas al día y quieres bajar a 4 porque te diste cuenta que son muy pequeñas y no logras llenarte, lo que vas a hacer es, vas a encontrar el momento del día en el que menos hambre te da de estas 5 comidas que tenías previamente. Recuerda que esto es un ejemplo nada más. Independientemente del número de comidas que tú tengas, esto lo puedes aplicar. Pero en este caso son 5 comidas, vas a pasar a 4 comidas. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Una vez que encuentras este momento del día en el que tienes menos hambre, es decir, de tus 5 comidas, siempre va a haber alguna en la que tú digas, esta la como porque me toca. Y en realidad sí podría eliminarla, entre comillas, porque al fin y al cabo recuerda que el manejo calórico es importante. Cuando tú encuentras esta comida tú la vas a ir moviendo muy ligeramente hacia la otra comida. Esto es importante porque te va a permitir no sentir mucha hambre. Lo voy a desglosar mejor. Digamos que tu quinta comida o la comida que escogiste es a las 3 de la tarde. Y tú dices, voy a eliminar esta comida que es a las 3 de la tarde. Lo que harías es simplemente mover esta comida de las 3 a las 2 para que tú puedas ir ajustando o apretando a tu comida anterior. ¿Por qué lo vamos a manejar de esta manera? Porque como te decía, el cuerpo se acostumbra a este estímulo de apetito. Y esto lo vas a hacer durante una semana. Mueves esa hora y luego la siguiente semana mueves una hora más hasta que la comida se junte con la comida anterior. ¿Por qué hacemos esto? Porque así tu cuerpo no va a sentir esa transición tan abrupta de eliminar una comida. Esto es súper importante. Tu cuerpo va a encontrar el mecanismo porque es de costumbre. Recuerda que el cuerpo está hecho para acostumbrarse de sentir este estímulo de hambre una hora antes. Y cuando lo muevas la siguiente vez, una hora antes y así. Cosa que se hace mucho más fácil que cuando ya elimines esta comida porque ya se ha juntado a la anterior, no tengas ningún problema de sentir hambre en ese lapso. Porque para tu cuerpo no va a ser necesario comer en ese momento. Este ejemplo, para explicártelo mejor, se aplica muy bien con las personas que hacen ayuno intermitente. Cuando una persona entra en ayuno, muchas veces tiene apetito al principio, le da hambre, tiene ganas de comer porque su cuerpo le empieza a mandar señales de que a cierta hora ya solía comer. Entonces, lo que sucede es que muchas personas, cuando tienen el inicio en ayuno intermitente, lo que hacen es empezar a sentir hambre. Por eso yo recomiendo que en el ayuno las comidas también se vayan empujando hasta que crees tu ventana. Pero una vez que tienes creada la ventana y bien diseñadas las calorías y bien diseñada la forma de contrarrestar tu apetito con comidas bien elaboradas, el hambre prácticamente desaparece. Es por esto que te digo que el hambre sí se puede entrenar, 100% garantizado. Y se aplica también viceversa. Digamos que eres una persona que tiene 3 comidas al día y quiere
quieres comer 5 comidas, pero no te da apetito. Lamentablemente eres alguien que se llena muy rápidamente, pero quisieras comer más veces. Pues bien, el hambre funciona de la misma forma en este sentido. También se puede entrenar. Pero ¿cómo se hace? Es importante que entiendas que si eres alguien que se llena mucho y por eso no puede comer 5 comidas, sino 3, pero tu objetivo es comer 5 comidas, las comidas deben ser muy pequeñas, pero sobre todo con cosas que no te llenen mucho. Por ejemplo, yo recomendaría que la comida que vayas aumentando de la tercera a la cuarta, por ejemplo, sean comidas que sean muy ligeras. Me refiero a carbohidratos simples, por ejemplo, que puede ser frutas o algún tipo de grasas que sean fáciles de comer, como por ejemplo nueces, almendras. Obviamente teniendo en cuenta que tienen calorías estas grasas que te estoy mencionando, así que si tu objetivo es no aumentar tu porcentaje de grasa, tener mucho cuidado con estas calorías extra. Pero ¿cuál es la ventaja? Como te decía al principio del video, como tu cuerpo se entrena y tu apetito se puede entrenar, el cuerpo va a ir aprendiendo que en este momento del día tú le das comida y el estímulo va a provocar que tú quieras comer con el tiempo. Obviamente tienes que darle tiempo suficiente a esto, pero es una persona que no tiene mucho apetito y el hecho de no tener mucho apetito, obviamente tienes que tenerlo con mucho cuidado. Es por esto que yo te recomiendo que estas comidas pequeñas las mantengas por lo menos durante 2 o 3 semanas hasta que tú ya vayas sintiendo esta sensación de apetito. Cuando ya la sientas, ahí rediseñas tus platos para que puedas tener tus 5 comidas con los alimentos que desees. Siempre que tú puedas controlar tu hambre, sea para comer más o comer menos, vas a tener éxito seguro en tu proceso de quema de grasa. Te dejo aquí estos videos para que puedas construir una estrategia que te dé resultados de manera duradera, pero siempre saludable. Somos Team Fitness. Nos vemos la próxima.